Buenos días. En las charlas anteriores hemos hablado del Pentateuco, de los libros históricos y de los libros proféticos. Lo que queda del Antiguo Testamento se puede agrupar en dos grandes bloques. El primero serían los 5 libros que se conocen como los libros sapienciales, que son el libro de Job, los Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Y el segundo bloque serían libros poéticos, concretamente los Salmos, el Cantar de los Cantares y las Lamentaciones. Esta división entre libros sapienciales y libros poéticos es bastante falsa, porque en realidad el libro de Job lo hemos metido entre los sapienciales, pero es un libro poético. Y los salmos lo he metido entre los libros poéticos, pero hay salmos que son también de contenido sapiencial. Pero es una distinción, una división que en cierto modo ayuda para moverse en un mundo tan variado. De hecho, los judíos no sabían cómo clasificarlo y los llamaron simplemente Ketubim, otros escritos. Ahí están todos metidos junto con otros más. Lo que voy a tratar son dos cuestiones. En primer lugar, ¿qué es un sabio? Y en segundo lugar, ¿cómo fue evolucionando la sabiduría en Israel? Y empiezo por aclarar qué es un sabio. Cuando nosotros decimos que una persona es un sabio, lo que pensamos automáticamente es una persona que sabe mucho. Es un sabio, sabe mucho. Otras veces, en un tono un poco más cariñoso, un poco irónico también, cuando se dice esta persona es un sabio, se quiere decir que sabe mucho pero que es un poco inútil. Es decir, que para las cosas prácticas, desde luego, no es el más adecuado. Y entonces tenemos esa ambivalencia entre el sabio como una persona muy culta, pero por otra parte inútil, como otra parte que solo de su especialidad es de lo que sabe. No le preguntes de otra cosa, porque como es un sabio te dirá, yo de eso no sé, de eso no he leído, no he escrito. El sabio en Israel es un grupo muy heterogéneo en que entran desde personas que serían actualmente filósofos y teólogos, diríamos grandes intelectuales, profesores de universidad, pero también entran ahí los preceptores de la corte, las personas dedicadas a enseñar a los príncipes, a enseñar a los hijos de la nobleza, y otros tipos de personas que en realidad, así como tal, han desaparecido ya en nuestra cultura, pero que en la antigüedad eran muy importantes, eran los consejeros. Los consejeros de tipo político, sobre todo, para los reyes, etc. Entonces, en ese mundo tan complejo, tan diversificado, es en el que nos movemos al hablar de los sabios de Israel. Vamos a encontrar desde reflexiones teológicas o filosóficas muy profundas sobre el problema del mal, el sentido de la vida, etc., hasta la forma más sencilla de educar a un niño en los valores más elementales. Por consiguiente, la temática que tratan los sabios es muy variada, muy variada. ¿Y dónde encuentra la respuesta? Aquí es fundamental comparar a los sabios con los otros autores bíblicos. Veíamos que los historiadores acuden a archivos del templo, archivos de la corte, allí buscan la respuesta a lo que ha ocurrido. O también van de pueblo en pueblo consultando, preguntando a la gente tradiciones que tienen sobre la tribu, tradiciones sobre un santuario, etc. El profeta de Israel, veíamos, que se basa en la palabra de Dios. Y él no acude a archivos, sino que acude a su experiencia, a lo que Dios le comunica. ¿Y el sabio a dónde acude para dar respuesta a los problemas que se plantea? Pues acude a la experiencia humana general. Y esto es importantísimo. No es la experiencia humana de los israelitas. No establecen una división, una barrera entre israelitas y paganos, hablando en terminología antigua. Para ellos da exactamente igual que la experiencia venga de Egipto, de Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria, de Grecia o de donde sea. La experiencia humana, venga de donde venga, es válida para dar respuesta. Y entonces al sabio nunca se le ocurre decir esto es palabra de Dios, así me lo reveló el Señor.
o esto es oráculo del Señor, sino el sabio dice lo siguiente: hijo mío, haz caso de mi experiencia, presta oído a mi inteligencia. O en este otro proverbio: hijo mío, guarda los consejos de tu padre, no rechaces las instrucciones de tu madre. Es la sabiduría del padre, la sabiduría de la madre, la experiencia cosechada lo que le ayuda al sabio para responder a esos problemas. Junto con eso que ha heredado de la experiencia de otros, también tiene un duro esfuerzo personal de observación y de reflexión. Y esto Kohelet lo dice muy, muy claro, sobre todo el discípulo suyo que editó el libro. Kohelet es el libro del Eclesiastés, que generalmente se le conoce también con este título de Kohelet. Y dice al final el editor del libro, su discípulo, y esto también diríamos es palabra de Dios: el predicador estudió, inventó y formuló muchos proverbios. Es decir, que estudió, no le bastaba escuchar lo que decían sus padres o lo que le enseñaron, sino también tuvo que estudiar, tuvo que inventar, esfuerzo, y formuló muchos proverbios. Y también tenemos el testimonio del nieto de Jesús Ben Sirá, que es el autor del libro del Eclesiástico, que fue traducido al griego por su nieto. Y este señor, el nieto, cuando habla de la obra de su abuelo, dice: mi abuelo Jesús, después de dedicarse intensamente a leer la ley, el Pentateuco, los profetas y los restantes libros paternos, y de adquirir buen dominio de ellos, se decidió a componer por su cuenta algo en la línea de la sabiduría e instrucción. Nosotros leemos ahora mismo un texto del Eclesiástico, por desgracia casi no se lee nada en la liturgia, un libro que es precioso y es interesantísimo de lectura, pero nosotros decimos palabra de Dios. El nieto que traduce la obra al griego no se le ocurre decir palabra de Dios, sino que él dice simplemente: esto es el fruto de lo que mi abuelo estudió, leyó, reflexionó y se esforzó por transmitir a los demás. Junto con estos dos elementos de la experiencia humana general y del esfuerzo de observación y de reflexión, hay otro aspecto que es el contacto con la cultura. Quiero decir que a veces la experiencia humana general te llega porque ya ha pasado los límites y se ha globalizado, hablando en términos modernos. No hay que esforzarse para que la experiencia de Babilonia o de Egipto te llegue. Pero hay otra posibilidad, y es que ponerse en contacto con esa cultura extranjera a través de los viajes, a través del estudio, de la búsqueda de información, de datos. Por ejemplo, un autor israelita puede interesarse por conocer la enseñanza egipcia de Amenemope. Y eso no solamente lo va a conocer, sino que lo va a asimilar y va a influir en unos capítulos del libro de los Proverbios. Y por eso, como dice el autor del Eclesiástico, dice que el sabio viaja por países extranjeros probando el bien y el mal de los hombres. Es decir, que no espera simplemente a llegar, sino que es un Erasmus de la época donde la gente se traslada para aprender, para conocer. Hasta ahora me he fijado en elementos que diríamos que son muy humanos. Es lo aprendido de los padres o de los educadores, el esfuerzo personal, los viajes para ampliar la cultura, pero hay un aspecto que se fue imponiendo en el pueblo de Israel, y es la idea de que la sabiduría, en definitiva, viene de Dios. Esto ciertamente surgió, luego lo veremos, por una polémica con la sabiduría griega. Pero la sabiduría en Israel terminó insistiendo en un aspecto que lo tenía desde el origen, y es que la sabiduría tiene que ser religiosa. No puede ser una sabiduría puramente profana, aunque a veces se exprese en términos absolutamente profanos y trate temáticas totalmente cotidianas, pero que el sabio verdadero tiene que ser una persona muy religiosa, profundamente religiosa. Y es lo que vuelve a decir el libro del Eclesiástico, de que toda sabiduría viene del Señor. Tú puedes estudiar mucho, escuchar mucho, viajar mucho, pero la auténtica sabiduría viene del Señor.
Y dice también el libro del Eclesiástico que el sabio madruga por el Señor y reza delante del Altísimo, porque solo el Señor puede llenarlo de espíritu de inteligencia. Bien, esto es una imagen rápida de lo que es el sabio en Israel. Y ahora vamos a ver cómo fue evolucionando la sabiduría desde los comienzos hasta la época prácticamente de Jesús. Y todo comienza con lo que podríamos llamar el humanismo internacional. Quiero subrayar, igual que indiqué al hablar de los profetas, diciendo que el profetismo no es un fenómeno originario de Israel, ni es exclusivo de Israel, sino que es un fenómeno de todo el Antiguo Oriente y que Israel lo comparte. Pues lo mismo se puede decir de la sabiduría. La sabiduría es un fenómeno común a todo el Antiguo Oriente, tanto a Mesopotamia como a Egipto, a Grecia, etc. Y en la Biblia, los autores bíblicos comparten esa sabiduría y muchas veces la recogen. En el Antiguo Oriente lo que encontramos son generalmente proverbios, fábulas y poemas. Es como la sabiduría se va transmitiendo. Recordemos que nosotros, por lo menos mi generación de niños, nos hablaba mucho de las fábulas de Esopo, de Fedro, como una forma de educar, de que el niño adquiriese de forma sencilla y amena una serie de valores y de conocimientos. Pues eso ocurre también en el Antiguo Oriente. El proverbio, la fábula, los poemas son una forma de transmitir conocimiento, de dar una buena educación, de preparar para el gobierno, etc. Esa sabiduría del Antiguo Oriente a veces quedó recogida en la Biblia. Esto es un fenómeno curiosísimo, porque mucha gente no se podrá imaginar que ha terminado aquí. Y repito que la teología católica oficial dice todo esto es palabra de Dios. Bien, pues que sepamos que aquí hay a veces textos que no están, diríamos, inspirados a un autor israelita, sino a un autor que nosotros diríamos pagano. Concretamente en el libro de los Proverbios, el capítulo 31 comienza con máximas de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. No que le enseñó, que le reveló el Señor, no que le reveló Dios, sino que le enseñó su madre. Es lo típico de la sabiduría, transmitida de padres a hijos, de madres a hijos. Y este rey de Masá no es un rey israelita, es un rey pagano. Pero los editores del libro de los Proverbios, al recopilar esta sabiduría de Israel, dijeron, esto también forma parte de la sabiduría universal y conviene mantenerlo entre nosotros. Y es muy breve, por eso voy a leerlo, porque resulta muy interesante. Y le dice la reina a su hijo, pensando en que un día va a llegar al rey. ¿Qué es eso, hijo mío? ¿Qué es eso, hijo de mis entrañas? ¿Qué es eso, hijo de mis votos? No gastes tu fuerza con mujeres, ni tu vigor con las que corrompen a reyes. Y aquí una advertencia, la mujer en los libros sapienciales no es la mujer, sin más, es la prostituta. Cuando se habla así en este concepto, si no es la esposa, etc. Y no gastes tu fuerza con mujeres, ni tu vigor con las que corrompen a reyes. No es de reyes Lemuel, no es de reyes darse al vino, ni de gobernantes darse al licor, porque beben y olvidan la ley y pervierten el derecho de los desgraciados. Fijaos qué mentalidad de la realeza, de la monarquía tan interesante. La reina a su hijo le dice, lo típico del monarca es cuidar el derecho de los desgraciados. Pero si te dedicas al vino, vas a terminar olvidando el derecho de los desgraciados. Da el licor al vagabundo y el vino al afligido, que beba y olvide su miseria, que no se acuerde de sus penas. Abre tu boca a favor del mudo, en defensa del desventurado. Abre tu boca y da sentencia justa, defendiendo al pobre y al desgraciado. Bueno, un texto realmente precioso, de una preocupación social enorme, de una visión del monarca que no tiene nada que ver con lo que se introdujo después. Estaba pensando de pronto en la corte de Luis XIV o en la corte de María Antonieta, etcétera, el lujo exacerbado.
y tremendo, olvidando por completo a la gente más sencilla. Pues eso lo tenemos aquí, que viene de un ambiente pagano y que sin embargo los autores bíblicos consideran fundamental incorporarlo aquí. Como decía antes, hubo también otro caso muy interesante, y es la enseñanza egipcia de Amenemope. Influyó mucho en el libro de los Proverbios, en unos capítulos que copiaron prácticamente una serie de proverbios suyos. Pasamos a la segunda etapa, que sería la sabiduría israelita desde los orígenes hasta el siglo VI. ¿Qué ocurre en Israel desde que comienza hasta el siglo VI, que es el siglo del destierro a Babilonia? Pues en esta época encontramos también, como en el Antiguo Oriente, las fábulas, los apólogos, etc. Y hay un caso muy interesante para demostrar la maldad que han cometido los siquemitas eligiendo rey a Abimelech. Es el ataque más furibundo que se puede hacer a la realeza. Pero entonces el autor no utiliza un discurso, diríamos, intelectual, no usa argumentos, etcétera, sino que lo que va a utilizar es una fábula o un apólogo. Aquí se discute un montón la diferencia entre fábula y apólogo, que si en la fábula son animales, que en los apólogos son árboles. Bien, no me meto en esa discusión que no es importante. Pero tengamos la escena presente para comprenderlo. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Gedeón, según la Biblia, había tenido 70 hijos. Y aparte tenía otro hijo, Abimelech, que vivía en Siquem. Llega el momento de ver quién va a reinar. Y entonces este Abimelech se presenta ante el pueblo y le dice: vamos a ver, ¿qué os conviene más? ¿Que os gobiernen 70 o que os gobierne uno solo? Se está sobreentendiendo ¿qué os conviene más? ¿Que os roben 70 o que os robe uno solo? Y entonces los otros dicen: pues evidentemente es preferible que nos robe uno solo. Bueno, pues entonces dicen: muy bien, pues dame dinero y yo me voy a encargar de contratar a una banda de facinerosos que maten a mis 70 hermanos. Efectivamente, matan a los 70 hermanos y entonces ya los vecinos de Siquem pues van a ungirlo como rey de Siquem. Y en ese momento de la matanza se ha librado un hermano, el hermano pequeño. Y entonces Yotán, el hermano pequeño, cuando se entera de lo que está ocurriendo, se sube al monte Garizim, tiene allí delante a todo el pueblo reunido y les dirige el siguiente discurso, que veréis que es una fábula o un apólogo. Oídme, vecinos de Siquem, y así Dios os escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero dijo el olivo: y voy a dejar mi aceite, con el que engordan dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la higuera: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la vid: y voy a dejar mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron todos a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: si de veras queréis ungirme vuestro rey, venid a cobijaros bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Muchas veces he hecho la experiencia en clase de preguntarle a los alumnos si habían entendido esto. A mí me parece lo más claro del mundo, pero o los alumnos o no prestan atención o no tienen ganas de esforzarse lo más mínimo en entenderlo. Y había que decir: mira, aquí se trata de los 3 árboles mejores del Mediterráneo, del olivo, de la higuera y de la vid. En la economía del pueblo de Israel es lo más maravilloso. Entonces los árboles, a la hora de elegir un rey, se acuden a estos 3 árboles maravillosos y les dicen: ven a ser nuestro rey. Pero el árbol reacciona diciendo: bueno, y voy a dejar yo mi labor tan maravillosa de dar aceite o de dar vino o de dar higos tan buenos para ir a hacer el tonto sobre los árboles, para ir a mecerme sobre los árboles. Y dice: no, yo sigo con mi labor buena. Entonces ya desesperados los árboles acuden a la zarza. Y la zarza, que es lo más inútil y además lo más peligroso,
pues les dice con toda la ironía del mundo: si queréis hacerme rey, venid a cobijaros bajo mi sombra. ¿A quién se le ocurre cobijarse a la sombra de una zarza? Y ahora que me lo habéis propuesto, si no me aceptáis, que salga fuego de la zarza y que devore a los habitantes de Siquem, a todos los árboles del bosque. Bueno, entonces, fijaos la manera de transmitir esta enseñanza de que la monarquía es algo perjudicial, porque solo el inútil y el peligroso quiere ser rey. Es una cosa verdaderamente furibunda contra la institución monárquica. Entonces, a uno habría que decir: ¿y qué institución habría que elegir entonces? Pues en el contexto este sería, ¿no?, la judicatura, que el juez es elegido por Dios. Sí, pero aquí tenemos jueces elegidos por Dios que son también tan inútiles y tan peligrosos como los mismos reyes, ¿no? O sea que eso entra en el ambiente escéptico y un tanto cínico que a veces adquiere la sabiduría en Israel, como veremos en etapas posteriores. Pero lo que me interesa es cómo, ya desde tiempos muy antiguos, porque estamos, según la tradición, esto sería el siglo XII antes de Cristo, más o menos, pues ya se utilizan estos recursos sapienciales para exponer una enseñanza. Sobre todo la sabiduría en esta primera época se va formulando a través de proverbios que más tarde se recogieron en el libro llamado de los Proverbios, y son los que una madre le va enseñando a su hijo, o un padre, como nosotros nos han enseñado tantas cosas, y que a veces un proverbio dice una cosa que es lo contrario de lo que enseña otro proverbio, ¿no? Pero en fin, son esas cuestiones que en todos los pueblos se fueron imponiendo. En esta primera época de la monarquía, desde los orígenes hasta el siglo VI, el prototipo del sabio es Salomón. Y es muy interesante, tal como lo transmite la historia bíblica, para ver el concepto que se forman de la sabiduría. De Salomón se dicen dos cosas. En primer lugar, que la sabiduría es algo que él consigue de Dios. Recuerden el sueño que tiene en la ermita de Gabaón, cuando acaba de ser elegido rey, a suceder a su padre David. Dios le dice que le pida lo que quiera y él dice que sabiduría. ¿Qué es lo que quiere? Sabiduría para gobernar, no para saber muchas cosas, sino para poder gobernar a su pueblo, a ese pueblo que le ha encomendado. Por otra parte, cuando uno lee las tradiciones de Salomón, se da cuenta de que la sabiduría abarca aspectos muy distintos. Por ejemplo, además de la administración de la justicia, que queda claro en el episodio de las dos prostitutas que han muerto el niño de una de ellas, y entonces a Salomón, para ver quién es la madre, decide que maten al niño, que lo corten por la mitad para cada una de ellas. Y la madre auténtica inmediatamente dice que no, de ninguna forma. Y ya con eso se descubre quién es la verdadera madre, y Salomón demuestra esa sabiduría que Dios le ha concedido. Pero también demuestra su sabiduría al decidir construir el templo de Jerusalén, cosa que su padre David no había podido hacer. Demuestra su sabiduría en un conocimiento enciclopédico y en una elaboración de listas de animales, de plantas, etc. Es decir, que hay un aspecto muy notable de la sabiduría de Salomón que abarca desde la administración de la justicia, el gobierno del país, la sabiduría enciclopédica, las decisiones adecuadas, etc. En esta época también de la monarquía hay otro aspecto importante en la interpretación de la sabiduría, que es la sabiduría como maestra de la vida. Y entonces se piensa que una forma adecuada de inculcar en la gente, sobre todo en la gente joven, una serie de valores es contando la historia. Naturalmente contando a veces historias de personajes funestos, como el caso de Abimelech, porque eso al final tiene una enseñanza que se subraya allí, que el que la hace la paga. Ese refrán que nosotros tenemos, el que la hace la paga. Abimelech la hizo asesinando a sus hermanos y él al final terminará también muerto por toda la maldad que cometió. Pero generalmente más bien se tiende a elegir ejemplos positivos. Por ejemplo, el caso de José, del patriarca José, ¿no?, que es vendido por sus hermanos a Egipto, ¿no?, y que
Él, sin embargo, después sabe reaccionar perdonando a los hermanos, después de hacerles pasar un mal rato, sin duda alguna, pero les perdona. Y eso está invocando o proponiendo un ejemplo de cómo en la vida también tenemos que perdonar incluso las mayores ofensas que puedan hacernos. O el caso de la historia de la sucesión al trono de David, donde los hijos de David, por ambiciones, se van asesinando unos a otros. Y entonces ahí queda claro que al final, ¿quién sube al trono? Salomón, que es el único que no ha intentado hacerse con el poder. Y están inculcando una actitud, una forma de comportarse en la vida. Por consiguiente, tenemos que en esta primera época de la monarquía queda clara una cuestión. Y es que cuando hablamos de la sabiduría en Israel y de los sabios de Israel, no podemos limitarnos a esos 5 libros que mencioné al principio, sino que también tenemos que buscar datos en estos libros narrativos o en otra serie de obras. Pero ya para terminar sobre esta etapa, lo que sí conviene tener presente es que en líneas generales la sabiduría de esta época es muy optimista. Por ejemplo, estos proverbios: la casa del malvado se arruina, la tienda del honrado prospera. O esta otra: en casa del honrado hay abundancia, la renta del malvado se disipa. Cuando me refiero a optimismo, me refiero a ese optimismo religioso de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Esa frase literalmente nos la enseñaron desde pequeñitos. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. En contra de toda la experiencia donde muchas veces el bueno lo que hace es pasarse la vida sufriendo y el malo cada vez se enriquece más. Pero eso en esta época no se dice. En esta etapa la sabiduría tiende a repetir por activa y por pasiva que Dios está con los buenos, que los bendice y que Dios castiga a los malos. Es una forma de inculcar la bondad, de inculcar un comportamiento bueno, adecuado. Y pasamos a la crisis de los siglos V a III. He dicho que la sabiduría anterior era muy optimista. En el siglo VI tienen lugar el destierro a Babilonia, la destrucción de Jerusalén, el incendio del templo, la desaparición de la monarquía, todo se viene abajo. Y naturalmente la gente no puede ser ya tan optimista como era anteriormente. Y la sabiduría va a adquirir un rumbo nuevo, muchísimo más crítico. Va a entrar en crisis. En crisis no significa que vaya a desaparecer, sino todo lo contrario, significa que se va a replantear todo el problema de la relación con Dios, del sentido de la vida, del bien y del mal, etc. Y aquí tenemos en esta etapa 2 libros fundamentales: el libro de Job y el libro del Eclesiastés, el Cogelet. El libro de Job se puede decir rápidamente que es un cuento piadoso transformado en debate teológico. Ante todo, Job no es un personaje histórico. Job es un personaje de ficción, igual que Don Quijote, o que Sancho, o que tantos otros de la literatura universal. Y entonces lo importante, lo genial del libro de Job es que el autor recoge un cuentecito muy piadoso y en realidad optimista y lo transforma en un debate impresionante sobre el problema del mal. El cuentecito originario decía que un personaje riquísimo, Job, era además también muy piadoso, muy bueno, todo le iba maravillosamente bien en la vida, estaba contentísimo y entonces va a ser víctima de un debate y de una apuesta entre Dios y Satán. En aquel tiempo, el Satán todavía no estaba en el infierno no existía, sino que el Satán era un ángel más de la corte celeste que todos los días se ponía en contacto con Dios, charlaba un rato con él. Y un día va allí a la corte celeste y Dios le pregunta: bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues nada, de ahí de dar vueltas por la tierra. Y le dice Dios: ¿te has dado cuenta de mi siervo Job? Qué persona tan fabulosa, qué bueno. Y dice: sí, cualquiera es bueno cuando es multimillonario y los niños guapísimos y las niñas guapísimas, así cualquiera es bueno. Eso no tiene mérito de ningún tipo. Pero tócalo, hazle algo malo y verás tú cómo te maldice. Y entonces Dios le dice: venga, de acuerdo, va a hacer tú la apuesta. Y entonces le da permiso al Satán para que
ataque a Job. ¿Y qué es lo que le ocurre? Pues que el pobre Job en el mismo día pierde a sus hijos, pierde sus posesiones, pierde todo fatal, absolutamente fatal. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Job? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces queda claro que no ha maldecido a Dios y que Dios ha ganado la apuesta. Y se lo dice la siguiente vez que acude el Satán a hablar con Dios, se lo dice, ¿ves tú? Como yo llevaba razón, que no me iba a maldecir. Y le dice el Satán, sí, porque le has quitado los hijos, le he quitado las hijas, le he quitado los camellos y los burros y las tierras, pero a él no le he hecho nada porque tú me lo prohibiste. Pero déjame que lo toque en su propio cuerpo, que le toque la salud y verás tú cómo te maldice. Y dice, bien, de acuerdo, inténtalo, a ver qué pasa. Entonces el Satán se marchó e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie a la coronilla. Job agarró una tejuela para rasparse con ella, sentado en medio de la ceniza. Entonces cuando la mujer le dice que maldice a Dios y muérete, él le contesta, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Y a pesar de todo, Job no pecó con sus labios maldiciendo al Señor. ¿Qué ocurre entonces? Pues que Dios ha ganado la apuesta y ya el Satán no tiene más recursos. Entonces Dios le devuelve a Job todos sus hijos, sus posesiones, más incluso, si antes tenía 7 hijos, ahora tiene 14, y así es una cosa todo maravillosa, ¿no? El cuentecito termina diciendo, lo mejor que se puede hacer en el momento de la desgracia es no hundirse, no desanimarse, aceptar la voluntad de Dios y esperar que el Señor te devuelva todo lo bueno que tenías antes. Ese es el cuentecito optimista. Y entonces el autor del libro de Job lo que hace es, recoge este cuentecito y lo divide en 2 partes. El prólogo, la introducción, todo el debate entre Dios y Satán, y el final positivo. Y en medio introduce 40 capítulos de debate poético. Lo que era un relato narrativo muy bonito, se convierte ahora en un debate teológico en verso, lo cual ya demuestra la dificultad que va a tener la lectura del libro de Job. Dicho sea de paso, el autor de la carta de Santiago, fuese quien fuese, no había leído el libro de Job y por eso lo pone como modelo. Él solamente se basa en el cuentecito y que se ha utilizado mucho para la paciencia de Job. Job, el justo paciente que tiene que inculcar esta actitud de paciencia y de bondad en la vida. Pero el justo paciente en la obra final se va a convertir en un justo rebelde. ¿Por qué? ¿Cómo lo consigue el autor? ¿Cómo consigue que Job maldiga a Dios? Lo que no ha conseguido Satán lo van a conseguir 3 amigos. 3 amigos que vienen a compadecerse de él, a acompañarle en su desgracia, que al principio están en silencio absoluto, pero que ya al cabo de 7 días de silencio, Job termina maldiciendo la vida. No maldice a Dios, pero maldice la vida, que es don de Dios, y entonces ya la cosa supone algo muy grave. Muera el día que nací, la noche que dijo, han concebido un varón. O sea que ya dice que no, lo que más temía me sucede, lo que más me aterraba me acontece, vivo sin paz, sin calma, sin descanso, en puro sobresalto. Esto es terrible, una cosa terrible. Y entonces empiezan los 3 amigos a dialogar con él. La estructura de la obra es, habla un amigo, empieza el más anciano Elifaz, luego Bildad, luego Sofar, pero habla un amigo, le responde Job. Habla otro amigo, le responde Job. Habla otro amigo, el tercero, le responde Job. Un ciclo de diálogo. Empieza la segunda ronda. Elifaz, Job, Bildad, Job, Sofar, Job. Tercera ronda. Pero la tercera ronda ya se rompe. Ya ahí parece como que no da más, o el autor no sabe cómo terminarla. Resumiendo muchísimo, porque es una cosa muy complicada, los amigos lo que le vienen a decir a Job es lo de la teología tradicional, optimista.
pero que es muy dura para Job. Le dicen, si Dios te aflige con el sufrimiento es porque has pecado. Dios es bueno. Por consiguiente, si a ti te ocurre algo malo, eso no puede ser porque Dios quiere hacerte sufrir, sino es porque has pecado. Y la solución es muy sencilla. Si has pecado, te arrepientes, acepta el castigo de Dios, y verás tú cómo inmediatamente Dios te devolverá tus bienes. O sea que es todo de un mecanicismo absoluto. Tú has pecado, el pecado trae una desgracia, tú te conviertes, te arrepientes, Dios te devuelve eso. Y Job dice que de ninguna manera. En primer lugar, que él ha pecado, sin duda, que nadie es perfecto, nadie es un ser maravilloso, pero que no hay proporción ninguna entre lo que él ha pecado y la desgracia que le ha venido de encima. O sea que no se puede decir que Dios es bueno si me manda esta cantidad de desgracias por algunas faltas que yo haya podido cometer. Pero es que además Dios castiga también a inocentes. No se puede decir solo, es que es mi problema. No, si es que este es el problema de muchísima gente. Voy a leer un fragmento, dice, discutiendo, soy inocente, no me importa la vida. Pero es lo mismo, os lo juro, Dios acaba con inocentes y culpables. Si una calamidad siembra muerte repentina, Él se burla de la desgracia del inocente. Esto es ya el nivel de la blasfemia, porque basta pensar cualquier desgracia que ocurra en nuestro mundo, un terremoto, un tsunami, un incendio de estos terribles, etcétera, nadie, ahora ya estamos entrando en esa, por desgracia, en esa etapa en que ocurre una desgracia y hay gente que se encarga en Twitter y en Facebook de decir que están muy contentos porque han muerto 84 personas o porque han muerto 200, ¿no? Pero eso no es lo normal. La gente sufre con la desgracia del inocente y se esfuerza por ayudar y por que esa desgracia se supere. En cambio, dice Job, que Dios se burla de la desgracia del inocente. O sea, que se porta como la gente más despreciable que podemos ver en nuestro tiempo. Dios deja la tierra en poder de los malvados y venda los ojos de los gobernantes. ¿Quién sino Él lo hace? Es decir, que no admite eso de que Dios es perfectamente bueno y de que Dios lo único que está esperando que Él se convierta para devolverle sus bienes. No. Dios se comporta de una forma realmente terrible e injusta. Y por otra parte, eso de que yo me convierto cuando sea bueno, Dios me devuelve, no. Porque en la vida a quien le va bien es a los malos. Y los malvados lo pasan estupendamente, bendecidos por Dios. Lo dice en el capítulo 21, un texto que es impresionante, porque la sabiduría tradicional decía, mira, al malvado a lo mejor le va bien unos cuantos años, una temporada, al final lo termina pasando fatal, y la muerte es horrible, etcétera. Y entonces en el capítulo 21 recoge ese tema y dice, ¿qué le pasa a estos señores? No les pasa absolutamente nada negativo, todo es una pura bendición. Y dice, ¿por qué siguen vivos los malvados y al envejecer se hacen más ricos? No más pobres, más ricos. Su prole está segura en su compañía y ven crecer a sus retoños, sus hogares en paz y sin temor. La vara de Dios no los azota. Su toro cubre sin marrar, la vaca les pare sin abortar. Dejan correr a sus chiquillos como cabritos, dejan saltar a sus críos, cantan al son de cítaras y panderos y se regocijan oyendo la flauta. Así consumen su vida dulcemente. Y sigue con todo este tema, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que ocurre cuando mueren? Pues que, dice además, que en la catástrofe se salva el malvado y que el día trágico lo encuentra ausente, que nadie le echa en cara su conducta, ni le paga lo que se merece, que lo conducen al sepulcro y se hace guardia junto al mausoleo, y le son dulces los terrores del valle. Después de él la comitiva fúnebre, después de él marcha todo el mundo, y antes de él incontables. Esa es la realidad. Y le dice a los amigos, ¿y me queréis consolar con vaciedades? Vuestras respuestas son puro engaño. La actitud de los amigos, lo que hacen los amigos continuamente es querer defender a Dios. Querer defender a Dios con unos argumentos que
como dice Job en otro momento, son arcilla polvorienta. Como ha dicho aquí, son puro engaño. Eso es pura mentira, no vale para nada. Entonces, ¿cómo termina toda esa discusión, ese debate entre los amigos y Job? Termina en el capítulo 28 un poema precioso donde lo que viene a decir es que la sabiduría es inalcanzable. Si queremos llegar a solucionar el problema del mal en el mundo, no encontramos el recurso, la solución por un debate intelectual como el que se ha planteado entre Job y los amigos. Y entonces dice cómo los minerales más preciosos pues están en lo profundo de la tierra y hay que excavar y hay que luchar y hay que buscarlos con mucho esfuerzo. Entonces, pero que la sabiduría, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo se puede conseguir la sabiduría? Entonces no me detengo a contar todo el argumento del libro, sino que paso a la parte final. Job se encuentra con que, comparando su pasado con su presente, hay un abismo. Un pasado maravilloso y un presente horrible. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que quiere es debatir con Dios. Que Dios se presente, por lo menos que le escuche y que le diga en cara claramente por qué lo condena. Eso es lo único que él desea. Y Dios se presenta. Yo muchas veces en clase le he dicho a los alumnos, para mañana vamos a ver los discursos de Dios. Entonces, sabiendo ya lo que le ocurre a Job, lo mal que le está pasando, ponerme en 2 o 3 líneas un resumen de lo que pensáis que Dios le va a decir a Job. Al día siguiente, la respuesta de los alumnos casi siempre es unánime. ¿Qué le va a decir Dios a Job? Querido hijo Job, no sabes cuánto te comprendo, sé lo mucho que estás sufriendo, te compadezco, pero eso va a tener solución, etcétera, etcétera. En el fondo, los alumnos reaccionan exactamente igual que los amigos de Job, con arcilla polvorienta, con mentiras e injusticias. Lo que dice el autor del libro de Job es lo siguiente. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién es ese que denigra mis designios con palabras sin sentido? Si eres hombre, cíñete los lomos, voy a interrogarte y tú responderás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo si es que sabes tanto. ¿Quién señaló sus dimensiones? Y empieza aquí un discurso larguísimo que algunos comentaristas han dicho irónicamente, estos son 5 horas de clase de ciencias naturales para Job, como si Dios estuviese regando fuera del texto, y dice, bueno, y empieza usted a hablar de la luna, de las estrellas, de los animales maravillosos, de todo eso, y eso a cuenta de que viene con todo este tema. Lo que viene a decirle Dios a Job es, abre la ventana. Tú te has encerrado en tu propio problema, mira ahí hacia afuera. Tú dices que yo no sé gobernar el mundo. Tú dices que yo no tengo sabiduría, que no tengo poder. Pues yo te estoy demostrando en la creación mi sabiduría y mi poder. Y después de este larguísimo discurso, que es una preciosidad, pero que no hay tiempo de comentarlo, entonces Job reacciona diciendo que sí, que me siento pequeño, que replicaré. Me taparé la boca con la mano, he hablado una vez y no insistiré, 2 veces y no añadiré nada. Me callo la boca, no sigo discutiendo con Dios. Pero Dios sí sigue discutiendo con Job y tiene otro discurso. El Señor replicó a Job desde la tormenta. Si eres hombre, cíñete los lomos. Empieza igual que el primer discurso. Y entonces ahí lo que le cuenta es otra serie de cosas que hace Dios luchando contra el Behemoth y Leviatán, 2 animales míticos que generalmente se interpretan como el cocodrilo y el rinoceronte, o animales de estos que en la mitología egipcia eran símbolos del mar. Y cómo Dios está luchando contra ellos. Lo que quiere dar a entenderle Dios a Job es que el problema del mal no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana,
que requiere una lucha tremenda, una lucha continua, y que Dios está luchando por establecer ese bien en el mundo, pero que no es algo que se pueda conseguir de inmediato. Y entonces tiene lugar la confesión final de Job, que es esta: reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Te conocía solo de oídas, le dice Job a Dios, te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. La solución para Job ha estado en un nuevo conocimiento de Dios. Ha descubierto a Dios de una forma distinta. Lo ha descubierto a través del sufrimiento y a través de la rebelión contra el sufrimiento. Eso es lo interesante. Que se ha rebelado contra el sufrimiento, se ha rebelado contra la teología oficial, y entonces cuando Dios le ha hablado, incluso con una dureza extrema, Job termina conociendo a Dios de forma distinta. Te conocía solo de oídas. Yo tenía el catecismo, me lo sabía de memoria. Había ido a clases de teología, pero en el fondo era un conocimiento solo de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Ahora es algo nuevo, distinto. Y entonces el autor del libro de Job añade, al final positivo, añade una nota también muy irónica. Y es que Dios se dirige a los tres amigos que se habían roto la cabeza intentando defender a Dios. Y les dice a Elifaz de Temán, y dice: estoy irritado contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado rectamente de mí como lo ha hecho mi siervo Job. Esto es una ironía enorme, porque Job lo único que ha hecho es maldecir de Dios, blasfemar, criticarlo, etc. Y los amigos lo único que han hecho es intentar defender a Dios. Y Dios les dice: no habéis hablado rectamente de mí como ha hecho mi siervo Job. Por tanto, tenéis que ofrecer un sacrificio y se lo lleváis a Job para que ofrezca por mí, etcétera, etcétera. Y luego ya es cuando le cambia la suerte a Job, y entonces duplicó todas sus posesiones, vinieron a visitarlo sus hermanos y hermanas, etcétera, etcétera. El Señor bendijo a Job después, más aún que al principio. Sus posesiones fueron 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricos. Tuve 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Casia, la tercera Sabache. Eran las más guapas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué es lo que pasa? Que después la gente que no lee el libro de Job, que es la inmensa mayoría, empezando a veces por los santos padres, pues dicen que Job es un personaje histórico. Y ya se mete la idea de que esto es un personaje histórico. No, es un personaje de ficción, pero es un personaje que la enseñanza del libro es tan fuerte, tan grande, como si hubiese sido un personaje histórico. Eso es totalmente secundario. Pero como veis, ya aquí la sabiduría ha adquirido un rumbo nuevo, ha puesto en crisis un montón de cosas de la teología oficial y de la ciencia antigua. Lo mismo ocurre, pero de forma distinta, en el libro del Eclesiastés, el Cogelet. Es un libro muy difícil, salvo los 2 primeros capítulos que se leen con bastante facilidad, etcétera, pero después es un libro difícil porque parecen como notas que fuese habiendo tomado el autor un día detrás de otro, cosas muy rápidas y con un estilo tremendamente irónico, a veces incluso como muy, muy cínico, y entonces la interpretación de lo que quiere decir a veces es muy oscura, muy oscura. Pero él lo que hace el autor, ante todo, toma también como punto de partida una ficción. Él se presenta como el hijo de David en Jerusalén, rey de Jerusalén. Bueno, el hijo de David, rey de Jerusalén, no puede ser nada más que Salomón. Y por eso se ha introducido la idea de que el Eclesiastés es un libro de Salomón. Discurso de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Pues mire usted, se trata de Salomón. Esto es un fenómeno muy típico de la antigüedad, lo que se llama la pseudonimia. Es decir, que un señor que quiere que a su escrito se le dé importancia, que la gente lo estime, pues en vez de decir esto lo ha escrito Pepito Pérez, pues dice esto lo escribió Salomón.
Entonces ya dice, hombre, o esta carta no la escribió fulanito de tal, sino la escribió San Pedro. Y esta carta también, y tenemos las dos cartas de Pedro, que son de un griego que San Pedro no lo leyó ni en sueños, ¿no? O sea que no pueden ser de San Pedro, pero dice, yo esto se lo atribuyo a San Pedro y así la gente le dará importancia a esta carta, ¿no? Bien, entonces empieza con esta frase famosísima, vanidad de vanidades, todo vanidad, dice el Eclesiastés. Es decir, que la sabiduría también aquí entra en crisis. Pero no va a entrar en crisis por el sufrimiento, como le ocurre a Job, sino que entra en crisis por el hastío. Y él empieza diciendo, ¿qué saca el hombre de todas las fatigas que los fatigan bajo el sol? Entonces dice, yo, Cogelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Me dediqué a la sabiduría enciclopédica, y al cabo, después de saberlo todo, pues me sentí aburrido. Digo, bueno, sí, ya sé un montón de cosas, pero esto no le da sentido a mi vida, porque aumentando el saber, aumenta el sufrir. Entonces me dije, vamos a ensayar con la alegría y a gozar de placeres. Y también resultó vanidad. A la risa dije locura, y a la alegría, ¿qué consigues? Exploré atentamente, guiado por mi mente con destreza, traté mi cuerpo con vino, medí a la frivolidad para averiguar cómo el hombre bajo el cielo podrá disfrutar los días contados de su vida. Hice obras magníficas, me construí un palacio, me planté viñedos, me hice huertos y parques, y planté toda clase de árboles frutales, me hice albercas para regar el soto fértil, adquirí esclavos y esclavas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué? Y al final, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y entonces, después examiné todas las obras de mis manos y la fatiga que me costó realizarlas, todo resultó vanidad y caza de viento. Nada se saca bajo el sol. Entonces, a la conclusión a la que llega, así aborrecí la vida, pues encontré malo todo lo que se hace bajo el sol. Es una crisis realmente absoluta. Y el autor de Eclesiastés duda de todo. Duda de la justicia, de la capacidad de los gobernantes, del esfuerzo humano, de la enseñanza tradicional, del recto orden del mundo. Es el libro más moderno que se puede uno encontrar, o algunos dirían un libro posmoderno, cuando se puede entender, ¿no? Porque hay cosas que realmente resultan difíciles, ¿no? Y, por ejemplo, también observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolase, del poder de los opresores. Ante esto, ¿qué hace el profeta? El profeta inmediatamente denuncia esa injusticia en nombre de Dios. ¿Qué hace el Eclesiastés? Dice, y llamé a los muertos que ya han muerto más dichosos que los vivos que aún viven. Y mejor que los dos, el que aún no ha existido, porque no ha visto las maldades que se cometen bajo el sol. Puro escepticismo, nada tiene sentido. Y en otro caso, hablando también precisamente de ese tema de las injusticias, si ves en una provincia oprimido el pobre, conculcado el derecho y la justicia, no te extrañes de tal situación. Cada autoridad tiene una superior y una suprema vigila sobre todas. Es decir, si tú dices, mire usted, es que esto no funciona, no te preocupes, es que la culpa la tiene el que está poniendo. No, mire usted, es que la culpa la tiene. Y así, pum, 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 se va subiendo el escalafón. Al final, el oprimido tiene la misma opresión y cada cual le va echando la culpa a la autoridad que está por encima de ellos. Esto es absolutamente moderno. Esto no es solamente de hace 24 o 23 siglos, ¿no? Y así otra serie de aspectos que realmente son apasionantes en este libro. La consecuencia lógica, pensaría alguno, después de leer estas cuestiones del Eclesiastés, uno se acuerda de Albert Camus cuando decía que el único problema es saber si el hombre tiene o no que suicidarse.
Todo lo demás es ganas de perder el tiempo. Ese es el único problema. Y sin embargo al eclesiastés no se le pasa por la cabeza suicidarse, no se le ocurre, sino él encuentra la solución en el placer sencillo, cotidiano. No ese placer del que he hablado al comienzo, que cuesta millones y millones y de hacerse palacios, etc. No, no es eso, sino es lo sencillo. Y dice, yo alabo la alegría porque el único bien del hombre es comer, beber y alegrarse. Eso le quedará de sus trabajos durante todos los días de su vida, que Dios le conceda vivir bajo el sol. Comer, beber, alegrarse. Y esto es una especie de estribillo, de leitmotiv, que se repite continuamente en el libro. Eso es lo único importante. Lo asombroso es que este libro terminase formando parte de la Biblia. Ningún obispo lo hubiese aconsejado para lectura de sus seminaristas. Ningún maestro de novicios lo hubiese aconsejado a sus novicios. Y ningún espiritual le diría a sus dirigidos, mira, conviene que leas el libro del Eclesiastés. Es un libro realmente escandaloso. De hecho, los judíos se plantearon el debate de si este era un libro, como decían ellos, no decían si estaban inspirados o no, decían si manchaba las manos o no manchaba las manos. Si era un libro sagrado, manchaba las manos. Esto a nosotros nos llama la atención. ¿Cómo que mancha las manos? Sí, porque como es sagrado, después de tocar el libro tienes que lavarte las manos. Después de tocar el libro sagrado no puedes tocar una botella. Eso sería una cosa profana, ¿no? Entonces, después de mucho debate, decidieron que sí, que este era un libro donde se descubría a Dios, donde se descubría la relación del hombre con Dios. Y a mí la verdad es que me parece que es un libro espléndido en este sentido de que desvela toda una actitud muy profunda que la relación con Dios a veces puede pasar por unas etapas de crítica, de escepticismo, de duda, de debate, y por otra parte que en la vida no hay que encontrar a Dios solamente, como a veces se decía, en el sufrimiento, en la penitencia y en la mortificación, sino también en el comer, el beber y alegrarse. La última etapa de la sabiduría, la etapa final ya sería los siglos que coinciden con la época de Alejandro Magno y los sucesores, es decir, siglo III, siglo II antes de Cristo. Ahí lo que tenemos básicamente es el libro del Eclesiástico, que he citado mucho, pero que es de esta época final, y el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría se escribió en griego, por consiguiente los judíos no lo aceptan como libro inspirado. Igual que el Eclesiástico, ya comenté un día, que se escribió en hebreo, pero se conocía solo por la traducción griega de su nieto, del nieto del autor, y entonces tampoco se terminó aceptando en el canon hebreo. Pero los católicos aceptamos estos dos libros, Eclesiástico y Sabiduría. Lo importante en esta etapa final son 3 puntos, que sería, primero, la actitud que se adopta ante la cultura griega, que en algunos casos va a ser de un debate muy fuerte. El Eclesiástico es muy crítico con la cultura griega porque es muy profana, mientras que él propone una sabiduría religiosa. En cambio, el libro de la sabiduría, que se escribe en Alejandría, en un ambiente mucho más internacional, es mucho más positivo, mucho más aceptando la cultura griega. Otro punto importante es la importancia creciente de la historia. La historia siempre había sido muy importante en el pueblo de Israel, pero ahora ya también es como motivo de alabanza de Dios y como motivo de elogio de los antepasados. Algo que en la antigüedad no se le pasaba por la cabeza a los judíos. El único que era digno de elogio y de alabanza es Dios. Lo demás es una cosa que alabar a un hombre no tiene sentido de ningún tipo. Y sin embargo, en esta época, por influjo de la cultura griega, de los héroes, etc., se introduce ese aspecto de elogio de los antepasados. Y finalmente, el tercer dato de interés en este momento es la personificación de la sabiduría. Y esto lo voy a tratar un poquito más porque va a tener importancia grande en el Nuevo Testamento. La sabiduría al principio se consideraba como una en realidad abstracta, pero llega un momento en que
empieza a verse como un objeto enormemente precioso. No está personificada, sino es un objeto de valor. Si alguien le pregunta ¿qué es la sabiduría?, se diría un conjunto de conocimientos, de actitudes. Eso es algo tan precioso como un metal, precioso como un zafiro. Pero ya después, más adelante, se empieza a ver a la sabiduría como una mujer que habla en público, invitando a los inexpertos, acusando a los rebeldes y preparando un banquete para sus amigos. Es como una gran matrona romana, podríamos decir, en cultura posterior. Por ejemplo, este texto del libro de los Proverbios. La sensatez, la sabiduría, ha edificado una casa, ha labrado 7 columnas, ha matado las reses, mezclado el vino y puesto la mesa, ha despachado a sus criadas a pregonarlo en los puntos que dominan la ciudad. El que sea inexperto, venga acá. Al falto de juicio le quiero hablar. Venid a comer de mis manjares y a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid derechos el camino de la prudencia. Nosotros estamos acostumbrados también a personificar la justicia, la representamos como una señora con un ojo tapado, con la balanza, etcétera, ¿no? Pues por aquí se va empezando ya en Israel a personificar a la sabiduría. Pero el último paso y el más importante es cuando se considera a la sabiduría un ser divino creado por Dios y dependiente de Él, pero con existencia propia. Voy a leer un texto del libro del Eclesiástico, un fragmento solamente, donde se ve ya que la sabiduría no es simplemente un objeto precioso, no es el fruto del pensamiento, de la cultura, etcétera, sino fijaos cómo se habla de la sabiduría. Se pone en su boca estas palabras: yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Habité en el cielo con mi trono sobre columnas de nubes. Yo sola rodeé el arco del cielo y paseé por la hondura del abismo. Regí las olas del mar y los continentes y todos los pueblos y naciones. Entre todos ellos busqué donde descansar y una heredad donde habitar. Entonces el Creador del universo me ordenó: el que me creó estableció mi morada. Reside en Jacob, sea Israel tu heredad. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Y en otros textos se dice cómo estaba desde el principio de la creación viviendo con los hijos de los hombres y gozando con ellos, etc. Bien, esto es muy interesante para comprender que en el Nuevo Testamento se va a terminar considerando a Jesús sabiduría de Dios. Y se va a ver a la sabiduría personificada, encarnada en la figura de Jesús. Es un panorama muy rápido el que he trazado de esta evolución de la sabiduría, pero pienso que puede ayudar a leer estos libros y a descubrir este conocimiento que fue adquiriendo Israel a lo largo de su historia y que es tan apasionante.